El monasterio de Monfero se alza entre montes húmedos y bosques atlánticos de la provincia de A Coruña, en Galicia. Hoy sus ruinas transmiten silencio y misterio, pero durante siglos fue uno de los centros monásticos más importantes del noroeste peninsular. Su historia mezcla religión, poder, arte y también abandono. Y en este vídeo vamos a recorrerla. La historia del monasterio comienza oficialmente en el año 1135, cuando fue fundado por nobles gallegos vinculados a la Casa de Traba. Poco después pasó a integrarse en la Orden del Císter, una comunidad monástica que buscaba una vida austera, basada en el trabajo, la oración y el aislamiento. Los monjes cistercienses solían establecerse en lugares apartados, cerca de agua y tierras fértiles, y Monfero cumplía perfectamente esas condiciones. Durante la Edad Media, el monasterio fue creciendo en influencia y riqueza. Llegó a controlar numerosas tierras, iglesias y explotaciones agrícolas repartidas por Galicia. Los monjes no solo rezaban, también administraban cultivos, molinos, ganado y bosques. En aquella época, los monasterios funcionaban como auténticos centros económicos y culturales. La vida diaria dentro de Monfero seguía una disciplina muy estricta. Los monjes se levantaban antes del amanecer para rezar, trabajaban en el campo, copiaban manuscritos y mantenían largas horas de silencio. El objetivo era dedicar la vida entera a Dios y alejarse de las distracciones del mundo exterior. Uno de los elementos más llamativos del monasterio es su iglesia barroca, cuya fachada sorprende por un diseño muy poco habitual, un ajedrezado de losas de granito y pizarra que crea un efecto visual único en España. Esa fachada pertenece principalmente a las reformas realizadas entre los siglos XVII y XVIII, cuando el monasterio vivió una etapa de renovación arquitectónica y prosperidad económica. Aunque el origen del monasterio es medieval, gran parte de lo que vemos hoy corresponde precisamente a esa época barroca. En aquellos siglos se ampliaron dependencias, se reformaron claustros y se construyeron nuevas estructuras para adaptarse a las necesidades de la comunidad monástica. Pero la historia de Monfero también estuvo marcada por las dificultades. Incendios, crisis económicas y conflictos afectaron repetidamente al monasterio. Sin embargo, el golpe definitivo llegó en el siglo XIX, con la llamada desamortización de Mendizábal. El gobierno liberal expropió numerosos bienes de la iglesia y expulsó a muchas comunidades religiosas. Los monjes abandonaron Monfero y el edificio quedó sin uso. A partir de entonces comenzó un lento deterioro. Muchas piedras fueron reutilizadas en construcciones cercanas, los techos se derrumbaron y la vegetación empezó a ocupar patios y corredores. Lo que durante siglos había sido un importante centro espiritual quedó convertido en una enorme ruina. Aún así, el monasterio nunca perdió del todo su valor histórico y simbólico. Su tamaño, su aislamiento y su atmósfera lo transformaron en un lugar fascinante para historiadores, fotógrafos y viajeros. Caminar hoy por sus pasillos vacíos permite imaginar cómo fue la vida monástica hace cientos de años. Además de su importancia religiosa, Monfero representa una parte esencial de la historia de Galicia. Los monasterios medievales desempeñaron un papel clave en la organización del territorio, el desarrollo agrícola y la conservación cultural. Muchos documentos históricos gallegos fueron escritos o preservados en lugares como este. En la actualidad, el monasterio pertenece al patrimonio histórico español y se han realizado algunos trabajos de consolidación para evitar que continúe deteriorándose. Aunque gran parte del conjunto permanece en ruinas, todavía conserva elementos impresionantes, la iglesia, restos de los claustros, enormes muros de piedra y diferentes dependencias monásticas que muestran la magnitud que tuvo en su época de esplendor. El entorno natural también forma parte de la experiencia. Monfero se encuentra en una zona de gran riqueza ecológica, cerca del Parque Natural das Fragas do Eume, uno de los bosques atlánticos mejor conservados de Europa. Esa combinación entre patrimonio histórico y naturaleza hace que la visita resulte especialmente impactante. Hoy, el monasterio sigue despertando curiosidad y admiración. No solo por su arquitectura o por su antigüedad, sino porque sus ruinas cuentan una historia de auge, decadencia y resistencia al paso del tiempo. Cada piedra parece guardar siglos de silencio. Y quizá ahí reside precisamente el encanto de Monfero, en su capacidad para transportarnos a otra época. Un lugar donde la espiritualidad, la historia y la naturaleza continúan unidas, incluso después de casi 900 años.
En el enlace de My Maps encontrarás muchos más rincones históricos, monasterios olvidados, castillos, iglesias y paisajes sorprendentes repartidos por Galicia y otros lugares llenos de historia.